Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es fácil siempre estar quieto, pero es lo que la palabra de Dios nos dice: estar quieto y conocer que yo soy Dios. Si tiene sus Biblias, ábrala en el Antiguo Testamento, la segunda de Crónicas, el capítulo 20. El título de la palabra que hemos de compartir en esta mañana es: no tengas miedo ni te desanimes, la batalla no es tuya, sino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque en medio de la tormenta hay paz y hay quietud y hay calma. Te pedimos, Padre, que en tiempos difíciles como estos en los cuales estamos viviendo, te pedimos que nos des sabiduría, discernimiento, sensibilidad a la voz del Espíritu Santo para saber cómo reaccionar, cómo responder, cómo vivir. Dirígenos en esta hora que abrimos tu palabra. Habla a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viviendo en días difíciles y la meta de esta mañana es compartir dos verdades bíblicas que yo estoy seguro que el Señor quiere que apliquemos en nuestras vidas hoy y todos los días hasta que estemos en su presencia. Reconocemos que estamos viviendo en días difíciles. Por donde quiera que usted vaya, la conversación tiene que ver con el virus de corona que está no solamente en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, pero aparentemente en todas partes del mundo. Es el tema para muchos más importante. Es el tema del día. Hay otras cosas importantes, pero el enfoque de muchos es esto. Pero hay tantas cosas que están ocurriendo alrededor nuestro en estos momentos y en estos días. Quiero compartir algunos de ellos con ustedes. Mire su pantalla. Cosas que están pasando. Cardenales del Vaticano advierten que la pandemia se utilizará como un pretexto para introducir el gobierno mundial más allá de todo control. Esto fue publicado el 11 de mayo del 2020. Y dice el artículo: la pandemia de coronavirus está siendo utilizada como un pretexto por los líderes mundiales para controlar a las personas, despojarlas de sus derechos fundamentales y constitucionales, al tiempo que proporciona un preludio inquietante para la realización de un gobierno mundial más allá de todo control, según los conservadores cardenales del Vaticano opuestos al Papa Francisco. Bill Gates debe ser acusado por la Corte Penal Internacional de Crímenes contra la Humanidad. Miren este artículo interesante. Bill Gates es un criminal que debe ser acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional, según un miembro del Parlamento italiano. La diputada Sara Cunial criticó al presidente italiano Giuseppe Conte por asociarse con Bill Gates en un golpe de Estado global. Nosotros, el pueblo, construiremos fuegos de resistencia hasta tal punto que no sea posible reprimirnos a todos. Y así que el artículo está la rebeldía, lo que está pasando en nuestro mundo hoy. En Michigan, aquí en los Estados Unidos de América, grupos de la milicia de derecha para protestar contra las órdenes de quedarse en casa. Y ahí está el artículo donde se encontró. ¿Qué más encontramos? En el espacio. Los científicos advierten sobre el clima helado, la hambruna y los terremotos a medida que el sol entra en bloqueo. Quiero leerle la primera parte. A medida que el mundo está bloqueado para controlar la pandemia de coronavirus, el sol se está atravesando su propio bloqueo y entra en un periodo de mínimo solar y su actividad disminuye. Leyendo el artículo, eso nos dice que si eso continúa, va a resultar en terremotos, hambruna, clima helado. Va a haber casos que van a afectar el estilo de vida. Nada de esto se está hablando
como se está hablando del coronavirus. Todo el enfoque está sobre el coronavirus. Y hay algo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hay dos lecciones que yo creo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Mira las cosas que están pasando. Esto viene de la Asociación de Medicina del país. Ahí está el subcomité escrito para los senadores de salud, educación, trabajo y pensiones. Dice el artículo: la Asociación de Médicos y Cirujanos de los Estados Unidos se opone firmemente a la interferencia federal en las decisiones médicas, incluidas las vacunas obligatorias. Después de estar completamente informados de los riesgos y beneficios de un procedimiento médico, los pacientes tienen el derecho de rechazar o aceptar ese procedimiento. Y ahí sigue el artículo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un movimiento para controlar, hay un movimiento para dominar la humanidad. Y como hablamos unas semanas atrás, todo es una base, un fundamento, preparando la venida del anticristo y de un gobierno mundial y una religión mundial, tal como enseña la palabra de Dios. Y en medio de todo esto están los creyentes. El enfoque, el coronavirus. Pero al mismo tiempo están pasando todas estas cosas alrededor nuestro, de las cuales algunos están al tanto y otros no. Pero hay una reacción para todo. Vemos como que aún entre los mismos hermanos en Cristo hay conflicto. Esto es así, esto es así, no están de acuerdo. Y están comenzando a entrar una división que es precisamente lo que quiere el enemigo. No solamente una división espiritual, una división política, una división entre la humanidad, una división entre los partidos políticos. Se está dividiendo el mundo. Y nosotros que amamos al Señor Jesucristo nos encontramos en medio de esta paella. ¿Qué lección tiene Dios para nosotros en este día? Confianza y preparación. Confianza y preparación. Vamos a ser sinceros. Es como que estamos contra un gigante y nosotros no podemos contra el gigante. ¿Cómo podemos nosotros contra un enemigo tan grande o un movimiento tan enorme, un movimiento mundial? Parece que son invencibles, que tienen todo el poder, que tienen todo el control, que pasan las leyes y hacen y deshacen, y nosotros tenemos que someternos y cómo vamos a reaccionar y qué va a pasar a mi familia, qué va a pasar a mis hijos, qué voy a hacer cuando voy a comprar en la bodega y solamente me permiten comprar, como ya ha pasado, 2 pedazos de carne y limitan cuánto puedo comprar de esto y cuánto puedo comprar del otro, y por un tiempo las cosas se mejoran, entonces pueden empeorarse. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a sostener mi familia? ¿Qué voy a hacer para cambiar esta situación? 2 lecciones para el día de hoy. Confianza y preparación. Vamos a comenzar con confianza y confío que tengan sus Biblias abiertas al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Lección número 1. Confianza. Aprende del rey Josafat. Lo escribí mal en español, en inglés, perdóneme ahí. Es el rey Josafat. Lección número 1. Aprenda del rey Josafat. En sus Biblias, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Comenzamos en el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. He aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, y esta es la oración de Josafat:
Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no las destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestro rostro. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, todos. Y quiero enfatizar lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué oración preciosa! No sabemos qué hacer. Somos muy débiles. Esto es muy grande para nosotros. Nosotros no podemos enfrentarnos a esta situación. Nosotros somos tu pueblo. Una oración de humildad, una oración buscando la dirección del Padre. Pudieron reconocer que no tenían las herramientas necesarias. Estaban débiles. Me hace recordar un poco la historia de Pablo, cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y él pudo reconocer que en su debilidad puede entonces sentir el poder de un Dios que reina y que vive. No podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? La humildad. Mientras están ellos orando, dice la palabra del Señor, el próximo versículo, el versículo 14. Estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y eso mientras ellos oraban. Y hubo una interrupción. Y dice a Jahaziel, perdone esa frase, y dijo, oíd Judá, todos y vosotros moradores de Israel, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. El mensaje de esta mañana, que yo había planificado, estaba orando, Señor, ¿qué yo puedo traer a tu pueblo? Y como las últimas semanas hemos hablado de hacer misericordia, de amar justicia, hablar en una forma con lo que hablamos, lleno de gracia, sazonado con sal. Algo bien positivo, algo que nos anime. Y pensaba hablar del cielo. Y cuando estemos en el cielo, y cómo va a ser nuestra vida en el cielo. Y durante la semana vi una llamada telefónica de un hermano de la iglesia, y me dijo estas palabras. ¿No dijo el Señor, ponga a un lado sus espadas, la batalla no es suya, la batalla es mía? Y al decir esas palabras, el Señor me llevó a preparar este mensaje. El cielo lo hablaremos en otra ocasión, quizás la semana que viene. La batalla es mía. Lecciones que quiero que aprendamos de esta historia que acabamos de leer.
La primera lección es esta. Dios siempre está listo para responder a las oraciones de su pueblo. Dios siempre está listo. Dese cuenta que al leer esta historia, el Señor respondió mientras estaban orando. Vamos a ser sinceros, no siempre es así. Hay veces que oramos y oramos y tenemos que perseverar en la oración, pero Dios contesta la oración. En este caso, Dios contestó en una forma inmediata. Hubo una interrupción en su oración y Dios vino a traer la respuesta que ellos necesitaban en aquellos momentos. Aprenda esta lección. Dios siempre está listo para responder a las oraciones de su pueblo. No importa cómo tú y yo nos sintamos en este momento, servimos a un Dios que comprende y servimos a un Dios que sabe. Y lo que Él pide de nosotros es que nosotros vengamos delante de su presencia y usando esta oración de Josafat con un patrón, diciéndole al Señor que realmente nosotros no podemos, que no tenemos la solución, que acudimos a Él, porque Él es nuestro Padre Celestial. Y quiero prometerle, hermano, basado en la autoridad de la palabra del Señor. Confía en Dios. Ora, porque Él está listo para contestar esa oración. A su tiempo, puede ser inmediato, puede ser la semana que viene, puede ser el mes que viene, puede ser el año que viene. Dios sabe cuándo es el tiempo preciso para responder, pero Él va a responder en el mejor tiempo con la mejor solución. Tener confianza en Dios. Otra lección que quiero que aprendamos en este día es esta. No tengas miedo a los gigantes. No tengas miedo a los gigantes. Vaya conmigo al versículo 15 una vez más. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis, o sea, no tengan miedo, delante de esta multitud tan grande, delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque la batalla no es tuya. Ahora bien, vamos a pensar en esto, la multitud es grande. Lo que ellos veían era algo invencible, era un gigante. ¿Quiénes somos nosotros para ir contra un gigante? Nosotros podemos. Posiblemente algunas personas hoy día, creyentes, están escuchando, mirando este virus de corona que nos rodea, mirando todas las cosas que están ocurriendo en el sistema político, no solamente en este país, pero en todo el mundo. La moralidad decayendo según las normas de la palabra del Señor. Cosas que están pasando, escasez, problemas, un gigante. No tengas miedos a los gigantes. No tengan miedo a las cosas que son más grandes que tú. ¿Por qué? Hay personas que piensan, si somos muchos, ganamos. Si somos muchos, ganamos. Cuando somos muchos, existe la tendencia de tener confianza. ¿Por qué? Porque somos muchos. Somos muchos. Somos más que ellos. Nosotros podemos contra ellos porque somos muchos. Pero hay veces que esa confianza nos lleva a negligencia y nos descuidamos. Y aunque seamos muchos, por causa de la confianza y por causa de la negligencia que viene por causa de la confianza, perdemos. Comprendan esta preciosa verdad, lo que nos enseña la palabra del Señor. No es la cantidad, es la calidad. No es la cantidad, es la calidad. No es el tamaño, es el espíritu. No es el tamaño, es el espíritu. ¿Se recuerdan cuando Gedeón estaba con su grupo de soldados para ir en batalla contra el enemigo? Se quedó con 300 hombres y mandó miles a la casa. ¿Y qué se hubiese quedado con los miles y manda a los 300 valientes a la casa? Aún con la multitud hubiese perdido. ¿Por qué? Porque no es la cantidad, es la calidad. No tengas miedo a los gigantes. ¿Por qué?
Porque aunque miremos alrededor, parece que estamos contra un gigante que no podemos contra el sistema político, no podemos contra el sistema moral, no podemos contra el sistema religioso, no podemos contra esto, contra lo otro. Es mucho para nosotros. Pero para Dios, mayor es Él que en ti está que aquel que en el mundo está. No tengas miedos a los gigantes. La tercera lección que aprendemos de esta historia que acabamos de leer: Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Mire el versículo 15. La causa nuestra es la causa de Dios. Número 1. Dice el versículo 15 así: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. En otras palabras, está diciendo, mira, tu causa es mi causa, está diciendo Dios. Así que no te preocupes, esto es mío. Yo me voy a encargar. Yo voy a tomar la responsabilidad. Y posiblemente hay muchos que se sienten así hoy. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. En los alimentos, en la política, en las vacunas que quieren poner, tantas cosas que están diciendo, algunas son verídicas, otras son falsas, algunas cosas no sabemos si son ciertas o no son ciertas, sean ciertas o no sean ciertas, están teniendo un efecto en la manera que pensamos, está teniendo un efecto en lo que sentimos. Pero la palabra del Señor dice, tu causa es mi causa, la guerra no es tuya, la guerra es mía, Dios está a nuestro lado. También dice el versículo 17, no habrá para que pelees vosotros en este caso, paraos, está quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Jehová con vosotros. Otra promesa que encontramos en la historia es la promesa de la presencia de Dios. En estos momentos usted podrá estar pasando por un tiempo difícil. Jehová con nosotros. Jehová con nosotros. Él promete estar contigo. Tu presencia está contigo, con tu familia, en tu hogar, donde quiera que tú vayas. Nunca te abandonaré. Nunca te desampararé, dice la palabra del Señor. En otras palabras, Dios le está diciendo, tu causa es mi causa. Y no te preocupes, porque mi presencia está contigo. Y algo más que le dijo el Señor aquí, en este pequeño pasaje. Dijo, la salvación es segura. ¿Dónde lo dice? Versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ved la salvación de Jehová. Ved la salvación de Jehová. Wow. En otras palabras, Dios dice, yo gano la guerra. Verás la salvación de Jehová. ¿La salvación para quién? Para ti. Para el rey Josafat y al pueblo que está buscando la dirección de Dios. Después de humillarse bajo su presencia y confesar, nosotros no podemos. Son mucho para nosotros. De la misma manera nosotros podemos decir lo que está pasando en el mundo alrededor hoy día es mucho para nosotros. No sabemos si lo que nos dicen es cierto, no sabemos si es falso, pero está causando una reacción en nuestras vidas. Algunos están turbados, algunos otros tranquilos. Hay una mezcla de emociones. Por una cosa podemos decir en este día, no tenemos que tener temor a los gigantes. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro lado. Y la guerra es de Él. Ha hecho de tu causa, mi causa, su causa. Y ha prometido estar contigo. Mi presencia estará con vosotros. Y luego dice, y veréis la salvación. En otras palabras, la victoria es segura en Cristo Jesús. Así que estas lecciones ya vamos aplicándolas en nuestras vidas. Dios siempre está listo para responder a nuestras oraciones. No tengas miedo a los gigantes. Dios está a nuestro lado. Otra lección. Debemos estar listos para hacer nuestra parte. Debemos de estar listos para hacer nuestra parte. Tomemos nuestras Biblias una vez más. Vamos al versículo 16 y 17. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros.
oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Wow. Versículo 16 dice, mañana descenderéis contra ellos. Versículo 17 comienza, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y la última parte del versículo dice, salid mañana contra ellos. Wow. Pero no acaba de decir que la guerra es de él. No dijo que no tenemos que tener temor porque Él va con nosotros y su presencia está con nosotros. Quiero que comprendan esto, hermano. Es muy importante para que acepten lo que voy a compartir después. Nosotros confiamos en Dios. Sabemos que responde a nuestras oraciones. No tenemos que tener miedo a los gigantes. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro lado. Pero Dios muchas veces pide que nosotros hagamos nuestra parte. En este caso dice que se levanten y vayan contra ellos. Lleguen a cierto lugar, se paren allí contra ellos. Para el cobarde puede pensar, wow, pero no dijo Jehová que él iba contra ellos. ¿Por qué tengo que ir yo? Si él dijo que él iba a ir. Para el que le gusta lo militar y el guerrero, él dice, no, pero yo no quiero pararme ahí nada más. Yo quiero entrar, yo sé que vamos a ganar, pero yo quiero entrar con mi espada para pelear. Para el obediente y el que confía en el Señor, es suficiente escuchar las palabras del Señor decir, levántate, ve, párate, estar quieto, ¿y qué? Y confía en mí. Eso es. El cobarde, yo no quiero hacer eso. El que quiera hacer mal, aguántate. Obedece y confía en el Señor. ¿Por qué? Porque el capitán es Cristo. Él es el que da las órdenes. Él es nuestro general, por decirlo así. Salí, me enfrento, no corro, pero estoy quieto. ¿Por qué? Porque la batalla es de Él. Así que tú y yo tenemos que estar listos para hacer nuestra parte. Esto es importante que usted lo comprenda ahora antes de seguir un poco más adelante. Hay veces que Dios pide cosas de nosotros que nosotros no podemos comprender. Pero lo que nos toca a nosotros es obedecer. Debemos estar listos para hacer nuestra parte. La parte de ellos fue que se levanten, vayan, se enfrenten al enemigo por no atacar y no pelear. Solamente párate allí. ¿Para qué? Para que veáis la salvación de Jehová. El cobarde ni quiere ir hasta allí. Hay otro que quiere ir más allá. Pero para aquel que confía en la palabra del Señor y obedece, hay una calma, hay una tranquilidad. Hacer lo que Dios quiere que hagamos cuando Él quiere que lo hagamos. Hay una paz que nos levanta y nos da victoria. Y aún antes de llegar la mañana, aquí otra lección, tener un espíritu de humildad y gratitud. Tener un espíritu de humildad y gratitud. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. El rey se humilló, se postró y adoró a Jehová. Todo el pueblo se humilló y se postró delante de Jehová. Pero hubo regocijo también. Seguimos leyendo la palabra del Señor, versículos 18 y 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Oh, wow, qué celebración, qué momento de victoria en sus vidas. La humillación
postrándonos delante del Señor, reconociendo que Él es Dios, y como Él es Dios y es nuestro Dios, Él va a responder a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nosotros nos humillamos y reconocemos que nosotros no podemos, que nosotros somos débiles, que no tenemos los recursos, no tenemos la fuerza, pero Él sí la tiene. Entonces Él dice, no te preocupes, la batalla es mía, dice Jehová. Así que aunque vea un gigante contra nosotros, no hay que tener temor, porque no es el grupo, la cantidad, es la calidad. Y nuestra es Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. La causa mía es la causa de Dios, cuando yo busco su dirección en mi vida. Pero tenemos que estar listos para hacer nuestra parte. Sea lo que sea, cumplir con lo que Dios nos dice que cumplamos, con un espíritu de humildad, postrándonos bajo la mano poderosa de Dios, pero de alabanza, regocijándonos, porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, esta es la lección, la primera lección de esta mañana. Tenga confianza. No importa lo que está pasando alrededor. Yo sé que hay temor. Yo hablo con las personas. Sé que algunas personas están ansiosos, otros creen que nada va a pasar. Hay una mezcla de emociones. No se sabe qué creer, qué rechazar, qué aceptar. Hay confusión en medio de esto. Cuando estás pensando de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, el Señor dice, aguanta todo. ¿Por qué está turbado vuestro corazón? ¿A quién servimos? Dios nos está diciendo en esta mañana, mira, esta batalla que tú ves, este conflicto que tú ves, la batalla no es tuya, aunque parece que es un gigante contra ti y tú no puedes hacer nada y no sabes qué hacer. Lo único que tú tienes que hacer es postrarte y reconocer que yo soy Dios, venir a mí con tus peticiones, reconociendo que yo voy a interceder y yo voy a intervenir y yo voy a hacer lo que tengo que hacer, porque yo estoy a tu lado. Voy a pedir que tú hagas ciertas cosas, sí, hazla en obediencia a mí, pero ten un espíritu de humildad y gratitud, porque verás la gloria de Dios. Tener confianza. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí en este día. No te turbes, no tengas miedo por lo que está pasando. Tener confianza. Pero dije que hay dos lecciones que quiero que aprendamos. Y posiblemente me van a escuchar decir algo en esta mañana que nunca he dicho siendo pastor de esta iglesia. Pero lo voy a decir hoy porque siento que así me está dirigiendo el Espíritu Santo. Y esta es la segunda lección. Preparación. Preparación. Dije que hay dos cosas que quiero que aprendamos en esta mañana y apliquemos a nuestras vidas. Una es confianza, la otra es preparación. Aprendiendo de José. Ustedes conocen la historia de José, que fue vendido a esclavitud por sus hermanos a Egipto. Fue llevado a Egipto, fue prisionero, fue acusado de cosas que eran ciertas. Y vemos la historia que ocurrió allá en Egipto. La historia ustedes la conocen bien, pero algo que yo quiero que ustedes aprendan. Creo que puse esta palabra correcta en español, pero me perdona si está mal. Catástrofes de proporciones globales. Tragedias, catástrofes de proporciones globales. Es lo que pasó en los días de José. Hace aproximadamente 3.700 años atrás, había una tragedia, un problema mundial. Lo vemos en Génesis capítulo 41. Libro de Génesis capítulo 41, puede estar buscando en sus Biblias allá. Y dice que no hubo comida, no hubo alimentos. Y que Dios usó a José para preparar alimentos. Yo sé que ustedes conocen la historia, pero quiero que por este momento la vean de una forma distinta. Lo que pasó en Egipto no fue solamente en Egipto. Comprendan esto. Dios tuvo un propósito. ¿Se recuerdan cuando dijo José a sus hermanos? Ustedes lo hicieron con unas malas intenciones, pero Dios tenía buenas intenciones. Dios lo había enviado, aunque fue a través de la esclavitud, a entrar a Egipto para preparar y tener alimentos preparados para sus hermanos en Israel que venían desde Jerusalén y entraron para alimentarse
allá en Egipto, en este momento que no hubo alimentos. Pero quiero que comprendan esto. Los alimentos que faltaban, no faltaron solamente en Egipto ni en Israel. Era una escasez de comida en todo el mundo. Quiero que ustedes vean lo que está pasando aquí. Era algo global. Global. No solamente en aquella porción, aquella área del mundo. Era algo global. Y usted dirá, pero ¿de dónde yo saco eso? Génesis capítulo 41. Vaya conmigo versículos 56 y 57. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Escúchalo bien. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Por toda la tierra había crecido el hambre. Así que no era solamente en Egipto y no solamente en Israel. Ahora usted podrá decir, bueno, pastor, pero eso puede referirse a esa tierra, esa parte del mundo, no todo el planeta, esa parte del mundo. Y ahí está lo interesante. Buscando en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 8, hablando del diluvio, Génesis capítulo 8, dice la palabra del Señor en el versículo 9, así. Y no halló a la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en la arca. Ahora esta frase, estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Las aguas cubrían la faz de toda la tierra. Ahí usa la frase hebrea que es eretz. Eretz. Y esta frase eretz se refiere a toda la tierra. A toda la tierra. Cuando uno lee en el libro de Génesis, capítulo 41, y va al versículo 57, donde dice, y de toda la tierra, eret. Ahí se encuentra la palabra eret. Y dice la última parte del versículo, porque por toda la tierra había crecido el hambre, eret. En otras palabras, esta escasez de comida no era solamente en Egipto, no solamente en Israel, era en toda parte del mundo, por falta de lluvia. Todo el mundo estaba pasando por esto. Interesante, ¿verdad que sí? Y Dios usó un hombre que se llamaba José. Ahora, ¿cómo lo usó? José fue discernidor y sabio. José fue discernidor y sabio. Pudo discernir. Tenía sabiduría. Génesis capítulo 41 y el versículo 39 dice la palabra del Señor que cuando Faraón pensaba en José, dijo estas palabras. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. No hay entendido ni sabio como tú. Faraón lo pudo reconocer, que Dios le había dado una bendición, revelándole esto a José. No había otro como él, no había otro entendido como él. Dios le había dado a él sabiduría. Dios le había dado a él discernimiento. Y por esta causa, con esta sabiduría y discernimiento que Dios le dio, Dios le habló, Dios le permitió ver, él pudo hacer ciertas cosas necesarias. ¿Qué hizo? La otra lección, José preparado y proporcionado. José preparado y proporcionado. 7 años tuvieron un tiempo fructífero. Y en esos 7 años José pudo desarrollar un sistema para guardar, para almacenar alimentos, porque él sabía lo que venía. Él sabía lo que venía. ¿Cómo lo pudo saber? Dios se lo reveló. Y como él lo sabía, él comenzó a preparar 7 años. Cuando vinieron los 7 años de escasez, él dijo, vamos a abrir los almacenes y vamos a comenzar a alimentar. Versículo 57 una vez más para que lo vea bien.
y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios. En aquellas partes que él había guardado por 7 años. Al darse cuenta en la forma que Dios obra. Dios no levantó un judío en Jerusalén. Dios no levantó un israelita en Israel. Dios permitió que un israelita sea vendido de la esclavitud. Fue a Egipto, y en Egipto, en un país extranjero, un país que él no era parte de ese país, sin embargo, a través de las bendiciones de Dios y la sabiduría y el discernimiento que Dios le dio, él pudo levantarse en medio de un país extranjero. Y en un país extranjero, un judío pudo alimentar todo el mundo por la sabiduría, el discernimiento y la preparación que Dios lo llevó a él a hacer. Versículo 11 y 12. Génesis capítulo 47, versículos 11 y 12. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Oh, el pueblo de Dios fue alimentado, fue protegido, le dieron las provisiones necesarias. Y estas provisiones no vinieron de Israel, vinieron de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía puso a José en ese lugar. Y en ese lugar Dios le dio sabiduría y halló gracia en los ojos de Faraón. Y Dios lo levantó para levantar graneros y almacenes, para almacenar los alimentos necesarios. Porque Dios sabía lo que venía. Ahora, Dios pudo, como digo, haya la luz y haya peces y haya vida. Dios pudo haber dicho, haya alimento, pero no. No. Él tuvo que hacer su parte. José pudo haber orado, Señor, pero si viene esta escasez de comida, pero manda maná del cielo. No. Tienes que hacer tu parte. Hay que haber una preparación para lo que viene. Hay otras formas que Dios pudo haber obrado, pero hay veces que Dios dice, haz tu parte. Confía en mí y haz tu parte. Y él hizo su parte y por 7 años estuvo guardando. Cuando vino falta de hambre en la tierra, no solamente en tierra, dice que vinieron de todos los países, vinieron de otros lugares, muchos lugares, para ser alimentados por medio de lo que José hizo en Egipto, la preparación. En conclusión, lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es lo siguiente. Vamos a ver. Es obvio que estamos viviendo tiempos difíciles, pero vamos a vivir estos días sin pánico y sin miedo. ¿Por qué? Primero, y se lo voy a leer todo para que lo entiendan bien, siempre es mejor confiar, confianza en Dios. Josafat confió en Dios. Incluso durante su momento más difícil, siempre dependió de Dios. Su fe nunca flaqueó. Haz lo que él hizo. Haz lo que él hizo. En segundo lugar, prepárate. José era hombre de increíble fe. Fue vendido por sus hermanos como esclavo, acusado injustamente de un delito que no cometió. Nunca perdió su fe. No pierdas tu fe. No pierdas tu fe. Nunca perdió su fe y como resultado finalmente fue recompensado por el faraón. Faraón lo puso a cargo de Egipto y Dios le dio la sabiduría y discernimiento para enfrentar la crisis que se avecina. Dios le dio la sabiduría y Dios le dio el discernimiento para la crisis que venía. Estamos nosotros viviendo
en tiempos de una crisis? Sí. Sí. ¿Tenemos que hacer ciertas preparaciones? Sí. Vamos a aplicar esto y vamos a terminar. Confía en Dios y prepárate. Escuche bien. Voy a hablar pausadamente para que me puedan comprender. Hay veces que hablo muy rápido y yo mismo no me entiendo. Pero esto lo voy a decir pausadamente. Confía en Dios y prepárate. Confía en Dios. Comprométete con Dios primero y luego espera que Él dirija y establezca tu camino. Hace falta que tú y yo, si tú me estás escuchando en esta mañana y eres creyente, completamente comprométete con Dios. Y Dios, lo que tú quieras, dirige mi vida, dirige mi camino. Acepta el hecho de que Dios puede colocarte en condiciones extremadamente desafiantes. Wow. Yo no quiero encontrarme en una situación desafiante. Dios lo permite. Lo permitió en la vida de José, lo permitió en la vida de Josafat, pero los dos tuvieron la victoria. ¿Por qué? Porque se comprometió con Dios. Confiaba en Dios. Esto no significa que algo ha salido mal o que estás fuera de la voluntad de Dios. No, muchos piensan que si estoy bien con Dios, todo siempre está bien. Hay momentos desafiantes, hay momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles, como los cuales que estamos viendo en estos días, confía en el Señor. Luego lo que quiero compartir en esta mañana, confía en Dios y prepárate. Haz preparaciones. Escúchame bien. Ore por discernimiento sobre el futuro para que pueda hacer planes sabios. Ore por discernimiento sobre el futuro para que pueda hacer planes sabios. Busquen el bien práctico por los demás. Dios lo ha colocado donde debe ser una bendición. Donde quiera que tú te encuentres ahora, Dios te tiene ahí para que tú seas una bendición. Dios te tiene ahí para que tú seas una bendición. Ora que Dios te dé discernimiento, que te dé sabiduría para poder hacer planes sabios. Ahora escuche bien esta tercera parte. Edúquese y póngase familiar lo más posible con el estado de las cosas tal como existen. Una vez más, edúquese, debe de reconocer lo más posible el estado de las cosas tal como existen. Estamos en un momento de pandemias y en muchas partes hambruna. Vamos a parar ahí un momentito. Quizás aquí es el momento en que yo voy a pedir algo de usted que nunca he pedido. En el año 1999, yo todavía, en aquel tiempo también fui pastor de esta iglesia. Y se acercaba el año 2000. Y hubo una época donde, en esa época, el mundo estaba turbado. Tenían miedo por una cosa que se llamaba Y2K. Y2K. Algo en los sistemas de computadoras y en el espacio, yo no realmente lo comprendo bien, pero dijeron que cuando llegue, y como todo el mundo, la corriente, todo lo que existe se lleva por corriente y por computadoras, y a la medianoche, como todo está sintonizado en una forma, y generalmente no sé explicarlo, pero el caso es que a la medianoche, cuando entre el año 2000, todas esas computadoras iban a dejar de funcionar como deben funcionar. Si estaba en un avión y estaba dirigido por las computadoras en el avión por la noche, ya, no tiene salida porque ya las computadoras no sirven. En todo el mundo. Si usted visita mi oficina, va a ver que yo aún tengo libros que yo compré. Ahora, ¿por qué compré esos libros? Todo tiene que ver con Y2K, antes de que sucedió, antes de llegar al año 2000. Los que escribieron esos libros se hicieron de plata, porque todo el mundo lo estaba comprando. Pero había personas que estaban haciendo preparaciones y comprando y gastando, y llegaron aquí a la iglesia y dieron un seminario aquí en la iglesia y quería que compremos barriles de esto y barriles del otro y comenzar a guardar aquí. Y yo dije, yo no voy a hacer nada de eso. ¿Por qué no? Porque nada va a pasar.
¿Cómo usted dice que nada va a pasar? Esto va a llevarnos al fin del mundo. Esto que ustedes están diciendo es que esto va a causar un caos en el mundo y por causa de este caos va a haber un conflicto y el anticristo se va a levantar. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque aún hay cosas en la palabra de Dios que tienen que cumplirse, otras cosas que tienen que alinearse antes que esto suceda. Y como esto no se ha realizado todavía, yo sé que el año 2000 no se va a terminar. Bueno, a la medianoche del año 2000 pasó y todo tranquilo. Nada pasó. Han pasado 20 años. Y ahora hoy yo le digo, prepárese. Estamos en los últimos días. No es el tiempo del fin, eso lo explicamos unas semanas atrás. El tiempo del fin es durante la tribulación, pero estamos en las sombras de la tribulación. Vemos alrededor nuestro un sistema ya desarrollado, ya listo, que puede implementar en muchas áreas para el establecimiento de un gobierno mundial. Ya lo vemos. Vemos ya establecido la forma para implantar un sistema económico mundial. Ya vemos que está desarrollado ya y lo están usando en algunas partes, una forma de poder poner en las personas un chip para poder controlar sus finanzas, su salud, su caminar, su entrar o su salir. Ya eso existe y algunos países lo están usando. No es obligatorio, pero lo están usando. Ya vemos implementado un programa para unir todas las iglesias y desarrollar un sistema religioso mundial. Ya todo eso está establecido. Ya los países que dice la Biblia en el libro de Ezequiel que se van a alinear para ir contra Jerusalén, ya están alineados. Son tantas las cosas, la moralidad, todo ha cambiado. Han pasado 20 años y hoy sí yo le digo, yo estoy convencido que Cristo viene pronto ahora. Más pronto de lo que muchos piensan. Yo no estoy diciendo días. Puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser 3 años. Yo no sé. Porque estamos cerca, estamos cerca. Y creo que Dios nos ha dado a nosotros discernimiento para ver lo que está pasando. Por eso puse aquí, edúquese y familiarizarse lo más posible con el estado de las cosas tal como existen. ¿Cómo existen las cosas hoy? Pandemia. Tiene que ver con la salud. Ahora yo quiero que usted se prepare. ¿Cómo? Usted tiene que preparar su sistema de salud, su cuerpo, para resistir. Es nuestra responsabilidad. Este es templo del Espíritu Santo. Nosotros en mi familia estamos tomando ciertas cosas naturales. Usted dirá, el pastor está perdiendo el hilo. No. Para desarrollar y alimentar nuestro sistema inmunológico. ¿Para qué? Para poder resistir. Están diciendo que esta pandemia ahora va a ponerse un poco más suave, pero cuando llegue el invierno va a venir con una ferocidad. Si es cierto o no es cierto, no sé. Pero escúcheme lo que voy a decir. Es mejor vivir una vida activa que reactiva. Es mejor vivir una vida activa que reactiva. ¿A qué me refiero? Tengo que cuidar mi salud, no solamente mi salud, hambruna, falta de comida. ¿Cuántas personas me han dicho ya que han ido al supermercado y solamente le permiten llevarse 2 porciones de esto o 2 porciones de esto? Me aconsejaron que compre un lugar para congelar las carnes y congelar ciertas comidas. Usted sabe que yo digo, bueno, voy a ver esta semana cuánto cuestan. Y no se encuentran. El tamaño que necesitan no se encuentra porque todos se han vendido. Hay que esperar a que sea una lista. ¿Qué es lo que está pasando? Edúquese. Porque cuando llegue el invierno y comience, quizás se realice, y usted no se preparó, pienso lo que le dije, mejor ser activo que reactivo. Activo es, me preparo. Si viene, estoy preparado. Y si no viene, lo tengo. Reactivo es, no hago nada. Pero cuando viene un momento difícil, entonces quiero ir a comprar alimentos para mis hijos y no hay. No hay suficiente. Porque estoy reaccionando a una situación en vez de estar activo preparándome antes que venga. Y ese es mi consejo a usted hoy. Yo tengo una meta en mi hogar. Te va a decir, pastor,
lo está perdiendo, pero es lo que el Señor puso en mi corazón compartir, para poner y unir por lo menos 4 meses, 5 meses de alimentos. Tengo una lista de cosas que me recomendaron amigos que uno puede comprar, que comida que no se daña, porque si hay una escasez, tengo nietos que quiero que coman. José lo hizo. Y creo que es tiempo para que nosotros tengamos auspicia. Como si viene, estoy preparado. Si no viene, lo tengo en abundancia. Pero yo le sugiero a usted que usted comience a prepararse para tener esos alimentos. Aquí en la iglesia vamos a hacer un programa para tener preparado lo que podamos hacer para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Por qué? Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Abra sus ojos. Abra sus ojos. Edúquese de lo que está pasando. No quiero saber. Entonces vas a reaccionar. Y quizás cuando reacciones va a ser muy tarde para tu familia. Aliméntate bien. Cuida de tu sistema inmunológico. Prepara alimentos para tu hogar. Prepara si algún día viene esta epidemia y no pueden los camiones llevar las comidas y no hay suficiente en los supermercados. Eso no quiere decir, y no me malinterprete, que usted vaya mañana a la bodega y compre todo. No. Poco a poco hay tiempo. Pero edúquese. Haz preparaciones. Continuamos. Extienda generosamente el fruto de su trabajo a aquellos que realmente lo necesitan, independientemente de lo que piense de ellos como individuos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a amar a nuestros prójimos y ayudarles. Lo que haces ahora tiene el potencial de tocar vidas durante muchas generaciones por venir, si Cristo no viene antes. Y para terminar, Dios puede lograr abundantemente mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Efesios 3:20. Dios quiere darte más. Dios quiere bendecirte. Confío que usted recibe este mensaje con el amor que lo estoy presentando. Terminando con 2 de Crónicas 20:15. Así dice el Señor: no tengáis miedo, ni os acobardéis cuando veáis ese gran ejército, porque la batalla no es vuestra, sino mía. Ten confianza y prepárate. Josafat, tu confianza. José se preparó. Ambos tuvieron victoria. Dios pide de ti y de mí en esta mañana que tengamos confianza y que nos preparemos. Y si en algo le podemos ayudar en estas cosas que hemos hablado, para eso aquí estamos, para servir. Que Dios le bendiga en esta mañana. Si usted es creyente, usted ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios que le dé entendimiento y discernimiento para que usted pueda comprender realmente lo que está pasando alrededor. Confía en Él. La batalla no es tuya, la batalla es de Él. Pero en medio de la batalla, Él nos pide, como le dijo a aquel pueblo, levántense y vayan contra el enemigo, pero párense y estén quietos. Dios dice que hagamos nuestra parte. Y en estos días nuestra parte es prepararnos para las cosas que han de venir. Sabiamente, sin temor, sin ansiedad, tranquilo, día a día, confiando en el Señor. Hay paz. Para que el mundo alrededor vea esta paz en ti, la vea en mí, y pueda buscar al Rey de Reyes que viene otra vez. Si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, creo que tú te das cuenta que las cosas que nos rodean no son muy buenas, que hay división, que hay problemas, que están buscando respuestas. La respuesta es Cristo Jesús. Y Él te ama y Él tiene un plan para tu vida. Si está escuchando este mensaje, no es coincidencia el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú entregues tu corazón a Él, confía en Él y Él te va a bendecir. Dile: Señor, vengo a ti. Reconozco que Cristo es tu Hijo que murió por mí en la cruz del Calvario. Te entrego a ti mi vida. Te entrego a ti mi corazón, sin condiciones, sin reservas. Porque Cristo resucitó y cuando Él venga, yo quiero que Él venga por mí también. Díselo. Entrégale tu corazón a Él. Vamos a orar. Y después de la oración, vamos a escuchar también otro cántico de adoración en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que yo lo haya compartido de una forma clara, entendible. Un mensaje un poco distinto y difícil para estos días de escuchar. Pero tenemos que confiar en ti. Los días son difíciles, los días son malos.
Mira todo lo que está pasando. Los niños no están en la escuela, otros no pudieron ir a trabajar, otros perdieron sus trabajos. Hay una incertidumbre, pero en ti confiamos. Por nada estéis afanosos, dice tu palabra. Confiamos en ti, esperamos en ti. Que tu paz en el nombre de Cristo reine en nuestras vidas ahora mismo. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos des sabiduría. Tu palabra dice que si deseamos sabiduría, que pidamos y tú das generosamente. Danos sabiduría, danos discernimiento para poder comprender, para ver lo que está pasando y cómo prepararnos en una forma tranquila, sin ansiedad, dirigido por tu Espíritu Santo, sabiendo, puede ser 10 años, 5 años, un mes que Cristo venga, pero estar preparado. Y entre tanto, sembrando la semilla de salvación en otras vidas. Bendícenos. Padre, si hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que este sea el día. Toca ese corazón. Ilumínale, dale el entendimiento. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí puedes, Padre. Que en esta mañana pueda entregar su corazón a ti. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya y gloria a nuestro Dios. Confío que el servicio de hoy haya bendecido su vida y su hogar. Que esta semana en la cual estamos entrando esté llena de las ricas bendiciones de Dios y con la mano de Dios dirigiéndole paso a paso todos los días. Recordándoles que el miércoles tenemos estudio de la palabra del Señor a las 7 de la noche con el pastor García. Sintonice, díganle a otros que escuchen para ser alimentados esta preciosa y profundo estudio en el libro de Santiago. Lo van a disfrutar muchísimo el miércoles a las 7 de la noche. Y si usted desea dar su diezmo y ofrenda, puede pasar por la iglesia y dejarlo aquí o ir a la página electrónica y allí de la iglesia y hay un lugar donde usted puede empujar una sección y le va a indicar cómo hacerlo. También yo quiero anunciar que yo sé que algunos lugares ya están abriendo sus puertas. Están preguntándonos cuándo nosotros vamos a abrir nuestras puertas aquí en la iglesia. Esta semana vamos a reunir para hacer planes. Confiamos que en algún tiempo en el mes de junio podamos abrir nuestras puertas. Hay que hacerlo en una forma ordenada, pero estamos pidiendo a la dirección del Señor, pídela con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Dirige nuestras vidas. Ponemos todo en tus manos. Confiamos en ti. Dirígenos, Padre, en la forma que tenemos que prepararnos en estos días para las cosas que están sucediendo. Por nunca dejemos de hacer de Cristo Jesús la prioridad de nuestras vidas. Bendice cada hogar, cada familia que está escuchando. Bendice a sus familiares. Que aquellos que no conozcan a Cristo puedan venir a ti. Si alguna persona, Padre, a través de esta transmisión ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, por favor, toca su corazón, que busque de nosotros, de alguna persona que conoce la verdad, para que pueda ser alimentado y discipulado en tu verdad. Gracias porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Te damos toda la gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.